desde las 9 aquí y ahora ya Amaya Style, sin papeles, sin nada, Hombre. vamos a cerrar esta jornada de radio, ¿no? Quizá te escucha Plaza Ará, 2 horas y media, están con nosotros Monique, Alain, Juan Carlos, Amaya. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo podemos acabar? ¿Qué nos decís? Pues que es una gozada, como siempre. Nervios, bai, urduritasun apur bat, ezta, hasi baino lehen. Algunos nervios había por ahí, pero luego cuando ya nos ponemos aquí, ¿no? Aurrez aurre, ante la audiencia, en este caso también hoy, bueno, con público presencial, pues una gozada escuchar, ¿no? Los testimonios y los aportes de las compañeras y de los compañeros. Sí. Bueno, por mi parte, pues lo mismo, pues eso que, bueno, es bonito porque se está viendo que poco a poco se está Evoluciona, ¿no? eso, está evolucionando Desde la que cosa, va empezamos ahí con el mejorando. micro. Y por eso que esperemos que vaya más, ¿no? La cosa. Y porque creo que al final este tipo de proyectos pues enriquecen mucho, ¿no? Sí, yo quiero rescatar sobre todo eso, la evolución. El año pasado estuvimos y creo que ha habido un crecimiento técnico, pero también una reflexión cada vez más profunda sobre la importancia de estar en espacios como este, ¿no? Construyendo y pudiendo generar un debate en torno a toda la necesidad que tenemos por dar voz a las personas que cuidamos, que acompañamos y a esas mismas realidades, ¿no? Y creo que la radio siempre va a ser un espacio generoso para todas y para todos, y qué bien que lo estemos acogiendo, qué bien que también sepamos la importancia que tiene de desmontar los muros de movilidad que muchas veces tenemos en los espacios educativos. Con la radio podemos ir a todas partes, ¿no? Podemos llegar a muchos lugares, pero también la podemos mover a otros lugares. Y así mismo como la movemos, nosotros mismos nos podemos mover, ¿no? Y eso yo creo que es lo que está generando. Yo lo veo desde la perspectiva cuando era alumno y ahora que estoy en el otro lado, veo eso, cómo nos estamos moviendo a través de la radio, ¿no? Pues para nosotros, por ejemplo, es muy importante, Juan Carlos, lo que habéis repetido en pocas veces, como que es necesario, o sea, que no es algo forzado que queremos, no, como que sale natural, ¿no? Sí, Aprovechar esos espacios de personas participantes, ¿no? Yo también, la verdad es que, bueno, Alain ya es de segunda generación, es de los que están siguiendo, pero, por ejemplo, para mí es una pasada ver al alumnado, ¿no? Alumnado antes lo hablaba con Monique, o sea, alumnado de primero, o sea, de primer curso que acaban de venir a bachiller y aquí ellos, ¿no? Montando este, luego es verdad que Amaya y yo lo sufrimos, ¿no? Hombre, es un proceso, dando tranquilidad, que va a salir todo bien, no pasa nada, pero verles aquí, ¿no? Es precioso, o sea, es lo que dices tú, que lo que da la radio, ¿no? O sea, la posibilidad que genera, ¿no? Sí, un poco también quería comentar que desde Visitegui esa reflexión yo creo que la estamos construyendo y cada vez la tenemos más importante, de cómo también nos tenemos que mover, cómo tenemos que llegar a los lugares en donde esta voz que se está construyendo en la radio y en los espacios que estamos aportando a la propia comunidad necesitan cabida y legitimidad en la medida que también nosotros podamos llegar allí. Y para las personas de Visitegui es súper importante, no es un día común, es un día especial el poder estar aquí en una universidad con un micrófono, con un espacio de comunicación, porque no es un espacio al uso simplemente, es un espacio de comunicación donde están siendo escuchados, donde construyen, donde comparten sus reflexiones, y eso es súper importante también. Bueno, vaya, ¿cuándo empezamos con esto? Fue ahí por el mes de noviembre, cuando dijimos no hay sé, que empezar a sí, cerrar. Un pequeño cambio, ¿no? La idea era hacerlo en Bilbao. Era en Bilbao, bueno, pero ya ha sido un salto, o sea, izan da ya salto bat, ezta? Ezta, guk ja fakultate barruan oso komodo geden, ja hirugarren saioa ere, behar gendun como reste reto bat, eta hoi izan da guetzako beste reto bat, ez? Bilbora joatea izango zan como, buah, nora goaz, ez? Baina, helduko gara, ja ona etortzea, hemen egotea, laboan egotea, ia gauza desberdina da, jentea pasatzen doa, ez? Desan do, gizarte hezkuntza, zu nu zauzi, Han? Bai, no? Han gaude, da orain da oso polita, ez oso polita egitea. Helduko gara, beste espazio batzutara, eta subrayar también la importancia de la ocupación de los espacios, ¿no? Como dice Juan, que al final... Yo creo que vamos a ir a algún otro espacio, pero me da la sensación que este espacio se va a quedar también. Igual no para tanto para que se te escuche Plaza Ará, que también, ¿no? Para ODS y Ratia, yo que no hemos encontrado un sitio que es interesante, Sí. ¿no? Un poco
uno de los pulmones, ¿no?, del campus, se mueve mucho por aquí, ¿no? Hemos visto que se oye, no sabemos lo que No sabemos ya hasta sí oye, dónde. pero ¿no? Y yo que es como, ¿no?, lo que decimos, ¿no? Pues que ODS y Ratia no solo es algo que está en los podcasts o que está, no, ahora también está aquí, ¿no? Va, y en su día comentábamos, ¿no?, que evidentemente, ¿no?, este proyecto de radio tiene su espacio, ¿no?, virtual, su espacio online, que puede ser seguido por, bueno, pues por todo el público que esté interesado en hacer ese seguimiento, ¿no? Pero que tener también esta presencia física era muy importante, ¿no?, para visualizar, creemos, más, mejor, y además hoy creo que ha sido un ejemplo claro de ello. El tener este espacio físico posibilita que nos reencontremos físicamente y nos toquemos, ¿no? Muchas personas bueno, que algunas nos conocemos de hace años, otras nos acabamos de conocer hoy y bueno, para crear redes y para, ¿no?, conocernos y reconocernos siempre es importante, ¿no?, esa parte física. Sí, porque hay que reconocer una cosa, Maya, y es que el pequeño miedo que podíamos tener al principio de que la escaleta, o sea, de repente se joribió, porque es que Sí. hubo tantas peticiones de y yo también, y yo también, y yo Ya. también. Entonces, de una escaleta de 2 horas y media pasamos Sí, ya se a nos 5, gestionó. 5 y media, que era, Eso, pero ¿qué empezábamos está a las pasando 9:30, aquí? vamos a subir media hora más, o sea, ya fue No, por un ejemplo, los desmadre. niños estos, ¿no?, de pagas a revivir, Ya. no, es que no hay una que está haciendo un TFG, que los niños quieren venir, pues venga, ala, Vamos. otra. Bueno, pero es también da ODS irratiaren oinarria. Bai, Zabalik bai. dago, sareak sortu nahi ditugu, eta aldugun neurrian horreri ez bultzada bat eman. Orduan da gure esena, zean izango dugu esetz. Beitu, hasi gara programa oso kuriosoa da, hasi garenean etorri da pertsona bat, gainera heldua zen, eta esan dit, baina zer da hau, saiatu naz hor azaltzen, baina parte hartu alda, digo, bai, eman dire emaila, digo, baina zu nor zara, eta zen, no, kasetaritzako era una estudiante de primero de periodismo que había estado 12 años viviendo en Asia, había venido aquí y ha dicho, es que esto es lo que yo quiero, digo, pues tranquila, que si hay alguien ahí, Come with ¿no?, en us. Eso HTV, aquí estamos, amaya.eguren@hu, isra.alonso, ¿no?, que aquí Sí. estamos. Bueno, pues hay que ir cerrando, ya lo siento, ¿eh? No sé si queréis decir algo más. No ¿Que sé, seguimos? yo creo que jarraitzen dugu. Vale. Jarraitzen dugu. Aquí estaremos y siempre prestos a participar y a compartir. Y bueno, enhorabuena también por este espacio y por mantenerlo y por seguir siempre pensando en más, ¿no? Da gusto ver a la Uni de esta manera, da gusto Un día visitarla soleado, además. Sí, y con un casi espacio demasiado. abierto también para conversar. Pues nada, no es el final del todo, porque ahora van a venir unas voces de Latinoamérica, de Colombia. A ver, contarnos un poco, Monique. Bye, sí. Bueno, en realidad en este momento íbamos a tener también aquí la presencia de Iris Murillo y otras compañeras y compañeros del Instituto EGOA. No ha podido ser, no podían sumarse presencialmente, pero entendíamos que sus voces tenían que estar hoy aquí también. Y bueno, en concreto, el proyecto del que venimos a hablar es el proyecto Articulades, que es un proyecto en coordinación con universidades del Cauca y la surcolombiana de Colombia, como decías, Isra. Y bueno, es un proyecto en el que ha habido, pues, vamos a decir, también un trueque o un compartir de conocimientos, ¿no?, en torno a distintas bueno, pues problemáticas y situaciones sociales que nos atañen en el día a día, ¿no? Aquí han estado involucradas, bueno, pues alumnas, alumnos, profesorado de las universidades de allá y de las universidades de acá, vamos a decir. Y bueno, pues con esta grabación que nos han preparado con mucho cariño y que queremos agradecer desde aquí, eskerrik asko bai, Iris eta compañía. Bueno, pues vamos a intentar traer esas voces que no tenemos aquí hoy presentes de forma física. Así que os dejamos con el proyecto Articulades. Bueno, pues un proyecto coordinado entre EGOA Institutoa, Universidad del Cauca y Universidad Surcolombiana. Eskerrik asko. Pues nada, un aplauso para nosotros. Bueno, a ver si funciona, que esta es otra.
Kaixo, talde, lehenik eta behin eskerrik asko irrati saio honetan parte hartzeko gonbidapenagatik. Guretzat, plazer bat da. Gelditzen dudanean eguzkizpiak urpetzen du nire azala, nire euridorrea zuntzitzen dudanean, aire berriak garbitzen ditu nire ezpanak. Nire
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible proponen un marco internacional de actuación que tiene como base el compromiso social para hacer frente a los retos sociales, ecológicos, económicos y políticos de nuestra era. Para alcanzar los 17 objetivos macro, la Agenda 2030 plantea una alianza internacional y multidimensional que implica a todos los agentes sociales. Desde el equipo de educación de EGOA, que es el Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad del País Vasco, estamos de acuerdo con la necesidad de tomar medidas para hacer frente a los desafíos actuales. Asimismo, consideramos indispensable la implicación de todos los agentes sociales, incluida, por supuesto, la universidad. Creemos que es esencial que la universidad tome parte activa de esa alianza que tiene por objeto avanzar hacia formas de vida sostenibles. Como institución educativa pública, la universidad tiene la responsabilidad social de contribuir a dar respuesta a las problemáticas de su entorno, construyendo para ello un conocimiento que sea relevante para la transformación social. En línea con el interés de esta radio de poner en valor y reflexionar sobre las diferentes iniciativas que se están llevando a cabo para avanzar en los diferentes objetivos de desarrollo sostenible en la Facultad de Educación de Bilbao específicamente, pero también en toda la Universidad del País Vasco, nosotras os queremos presentar el proyecto que desde 2022 tenemos en marcha. Se llama Articulades. Aunque yo lo pronuncio con E, en realidad se escribe con X. Sería algo así como Articulades. Os vamos a acercar el proyecto Articulades a través de las voces de algunas de sus protagonistas. Así, al tiempo que os explicamos en qué ha consistido la iniciativa, vais a ir conociendo a quienes han formado parte de ella, por lo menos a algunas personas. Por cierto, antes de profundizar en el proyecto, igual debería de presentarme yo. Mi nombre es Iris Murillo Hidalgo y formo parte del equipo de educación de EGOA. Algo está cambiando en mí, presiento. Algo está cambiando en ti, lo siento. Me voy a buscar una luz para iluminar todo estos momentos. La primera persona a la que vamos a escuchar es Diana Granados. Ella es profesora del Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad del Cauca en Popayán, Colombia. Además de profesora, Diana es activista feminista e investigadora social. Diana, ¿cuál consideras que es el principal objetivo del proyecto Articulades? Creo que en este proyecto de articulación entre el Instituto EGOA del País Vasco, la Universidad Surcolombiana y la Universidad del Cauca, hemos intentado pensar conjuntamente qué significa el conocimiento emancipador y transformador hoy y cuáles son como los límites, las posibilidades y los desafíos que tendría a ser conocimiento emancipador en nuestros contextos universitarios, en un diálogo y en unos vínculos que sentimos que son importantes con los movimientos y con las organizaciones sociales y que además son procesos de los cuales tenemos unas trayectorias históricas muy fuertes ligadas a la investigación, acción participativa y a la educación popular en el contexto de América Latina, que nos han heredado también como estos debates y estas posibilidades de pensar esa articulación. La importancia también de este proyecto es poder conocer qué hacen profesores, profesoras, estudiantes de estos tres contextos y cómo su participación al interior de sus contextos universitarios en relación con contextos comunitarios y organizativos les posibilitan nutrir su trabajo educativo y sus proyectos de investigación. Para saber cómo se puso en marcha esa articulación que caracteriza a Diana, preguntamos ahora a Amaya del Río. Ella forma parte del equipo de educación de EGOA. Amaya, cuéntanos.
Llevamos a cabo una experiencia pedagógica que consistió, por un lado, en desarrollar unos seminarios de acompañamiento y orientación a estudiantes universitarios para la elaboración de trabajos académicos desde una propuesta de educación emancipadora, y por otro lado también la celebración de unos encuentros para reflexionar, para debatir sobre investigación académica crítica. Ambas iniciativas las coordinamos de manera conjunta entre todo el equipo que impulsa este proyecto, y además lo hicimos desde los enfoques críticos que precisamente fundamentan la propuesta de educación emancipadora, como pueden ser el enfoque feminista, el enfoque decolonial, el enfoque ecosocial, etc. Nos acompañaron en esta iniciativa no solo docentes, sino también organizaciones y colectivos sociales con los que ya hace tiempo venimos pensando y reflexionando sobre la producción de conocimiento crítico. Consideramos que son fundamentales también en la construcción de una universidad crítica que esté alejada de ese modelo de universidad capitalista, patriarcal y colonial que domina actualmente el quehacer universitario. Soy lo que tengo que ser. Voy a donde voy sin tener que perder. Soy lo que tengo que ser. Voy a donde voy sin tener que perder. Me estoy liberando del tiempo sola. Y esos sentimientos, estoy caminando con ciencia y libertad. Camino despierto, camino despierto. Nos gustaría saber qué ha implicado para los equipos de Unicauca, USCO y EGOA el proyecto Articulades. En esta ocasión nos responde a la pregunta Juanjo Celorio. Él es uno de los fundadores del equipo de educación de EGOA. Ha sido profesor de la Universidad del País Vasco durante más de 3 décadas y es activista en múltiples luchas sociales. Adelante, Juanjo. El proyecto implica avanzar conjuntamente intentando desplegar las prácticas de investigación y educación transformadora, de educación empoderadora que se están haciendo en las 3 universidades. Una especie de fotografía de cómo las comunidades universitarias de docentes y estudiantes acaban implicándose en relación con luchas, con procesos organizativos, con movimientos sociales y cómo se acaba extrayendo un nuevo tipo de conocimiento científico que no es un conocimiento puramente académico ni objetivista, sino un conocimiento y una investigación para el cambio social, un saber que nace de la propia práctica de la acción, de la transformación y que nos interesa compartir, nos interesa reflexionar sobre ello y eso es un espacio de empoderamiento colectivo, ¿no? Pasamos a escuchar las voces del alumnado participante. Marina Gallardo es alumna del Máster de Desarrollo y Cooperación Internacional de EGOA. Ella participó en diversas actividades del proyecto Articulades y además formó parte del grupo que viajó a los encuentros que se llevaron a cabo en Neiva y Popayán, ambas ciudades del sureste colombiano. Por su parte, Mateo Vidal es estudiante de la Universidad del Cauca. Mateo viajó desde Popayán para participar junto con el profesorado de Unicauca en el encuentro Claves para una investigación crítica desde la articulación entre universidad y movimientos sociales que EGOA, con el apoyo de diversas profesoras, organizó el 12 de mayo del 2022 en la sala Juliana Aguirre Zabala de la Facultad de Educación de Bilbao. Contadnos, ¿qué aprendizaje rescatáis de esta experiencia? Uno de los aprendizajes que rescato, ¿no?, aparte del papel de la universidad como agente transformador, o sea, cómo hacer que sea un agente transformador, quiero decir, es cuestionarme las propias bases del conocimiento que yo venía construyendo con todos estos años de formación formal en el contexto del Estado español. Al final, bueno, el conocimiento es situado y
Y este proceso me ha hecho darme cuenta y me ha hecho valorar otras fuentes de conocimiento que nacen más de la experiencia, no entender la universidad como una burbujita, ¿no?, en la que se construye lo válido, los saberes que luego deben ser replicados fuera, sino como una parte más, ¿no?, que debe ser construida también con las experiencias que se dan fuera y cuya función debe ser efectivamente la transformación social. Yo lo que llevo como más de aprendizaje son como digamos, primero lo que tienen que ver como los principios de la educación crítica emancipadora y además de eso entenderlo en el contexto actual social y político que estamos viviendo hoy a nivel mundial, ¿sí? Pensar la educación, pensar la transformación de la educación sí o sí implica pensarse lo que pasa cotidianamente, diariamente en el mundo, ¿sí? Entonces ese es un primer aprendizaje. Lo otro pues claramente como el conocer otras experiencias pues que se compartían no solamente como de ponentes y facilitadores, sino pues estudiantes mismos y mismas que participaban del curso. Como el propio estudiantado también puede formar parte de proyectos de investigación transformadora, cómo se pueden intersectar procesos de profesorado, de estudiantado de diversas ramas también, con movimientos sociales, con procesos que se están dando en la calle, ¿no?, o en las comunidades, y cómo ser estudiante también, visto de esa manera, puede suponer ser parte activa de la transformación social. Escuchamos también las opiniones de Taira Ardila y Clara Furió. Taira es estudiante de la Universidad Surcolombiana y Clara de la Universidad del País Vasco. Ambas participaron en el encuentro que celebramos en la Facultad de Educación de Bilbao, de ese que ya os he hablado. Hablamos ahora con Yolima Devia. Ella es profesora del programa de Ciencia Política de la Universidad Surcolombiana. Yolima, como docente e investigadora, ¿cuáles consideras que son los desafíos que enfrentamos para generar ejercicios de investigación que permitan contribuir a la transformación social? Algunos de los desafíos que presenciamos
el desarrollo de investigaciones críticas pues tienen mucho que ver con la forma en cómo nos entendemos como academia. Muchas veces prima una distancia grandísima entre la academia y la comunidad. Incluso dentro de los escenarios académicos muchas veces tendemos a ver a los estudiantes solamente como receptores de conocimiento y no como agentes sociales, como parte de una comunidad que no solamente puede cargar con sí ese micromundo, sino también de pronto establecer esos enlaces directos con la comunidad. Entonces muchas veces la universidad se piensa es como una empresa de conocimiento y no como una generadora de conocimiento y digamos como esa aguja que permitiría tejer una red social, que eso sería aún más pertinente. Y pues también es un elemento autocrítico, ¿no? Porque incluso nosotros como docentes pues queremos continuar en ese camino de la investigación y a veces ponemos por encima nuestros deseos, por encima de las necesidades que son manifiestas. Pasamos a escuchar a Patricia Sierra. Patricia es coordinadora del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia. Ella nos acompañó en la reflexión sobre las formas de generar pensamiento crítico. Vamos a escucharla. Tenemos unas limitaciones en general para el desarrollo del pensamiento crítico que tienen que ver con con el predominio de ciertas lógicas en la construcción de conocimiento, lógicas que nos hacen considerar que para que un proceso de investigación social sea válido tiene que estar referido a construcciones teóricas abstractas todo el tiempo, su comprobación o su aplicación directa en la realidad y no a esa otra dimensión desde la cual también se construye conocimiento, que es el reconocer las construcciones teóricas que emergen de la dinámica social. El profesor Axel Rojas, de la Universidad del Cauca, considera estratégica la alianza entre academia y movimientos sociales para avanzar hacia la transformación social. Bueno, la investigación transformadora se propone producir conocimiento para la transformación de la realidad social. En este sentido, la articulación entre academia y movimiento social tiene la potencia de juntar el espacio privilegiado de la producción de conocimiento, que es la academia, con el espacio de la transformación social y la fuerza política, que es el movimiento social. Esa es la potencia de la articulación. No obstante, hay que hacer una mención aquí que es importante, y es que el movimiento social también es un espacio de producción de conocimiento, así como la academia es también un espacio político. Pero en esa alianza está la potencia transformadora de una articulación entre conocimiento y fuerza política. Dena desberdina da norbere arabera, aldakin guzti forma duen mundua. Buruz bera ikusi nahi baduzu, desberdin sentitu nahi baduzu, desberdin txoria buruan, hankak aldean niko nahi baduzu, nire gainean. Zerura eta zerua itxaso, zeia bederatzia izan daiteke akaso, iberien mila biziko gera. Buruz bera ikusi nahi baduzu, desberdin sentitu nahi baduzu, desberdin txoria buruan, hankak aindean nire nahi baduzu, nire gainean.
es un proyecto que esperemos que tenga continuación. Yo creo que las tres universidades estamos valorando, las tres partes, estamos valorando de forma positiva y bueno, y esperemos que en el futuro podamos seguir reforzándolo y estrechando vínculos, experiencias, saberes y reflexiones y en torno a una investigación para la transformación social. Totalmente de acuerdo, Juanjo. Eskerrik asko entzuten egon zareten guztioi eta batez ere fakultatera irrati saio hau egitera etorri zareten guztioi. Mila esker.